Yo anticipé desde el final de la elección que le dio el triunfo a Gustavo Petro, que Santos era el jefe de Petro y que gracias a Santos Petro había llegado al poder porque Petro no tenía ni las relaciones públicas ni sociales, nacionales y extranjeras que tiene Gustavo Petro. Era obvio que al poner a Prada y era obvio que al poner otros alfiles santistas en el petrismo, en el nuevo gobierno, había un control explícito. No entiendo cómo la mayoría no lo entendieron. Y tiempo después recibí yo un trino de un hijo de Santos quejándose de por qué decía yo que su papá era el jefe de Petro. Pues es tan jefe de Petro que hoy vuelve y juega con otro de sus alfiles que le ayudó no solo en el fast track, que es una de las fórmulas más detestables que se han usado en la democracia en Colombia, reventando la capacidad de discusión en el Congreso. Usted lo recordará, Vicky, de 8 vueltas se pasaron a 3 en los actos legislativos y de 4 vueltas en los proyectos de ley se pasaron a 2. Pues el promotor de esto fue Juan Fernando Cristo, muy curtido, muy hábil, yo digo que el hijo más querido de San Pedro. Hoy viene a hacer su tarea, Vicky, porque es que Petro se le salió de las manos al santismo. Y las dificultades comenzaron no solo por las locuras de destruir la minería, el carbón, el petróleo, las EPS, todo, sino cuando le tocó el engendro, también adorado por Santos, que es el Acuerdo de La Habana. Cuando dice que el Acuerdo de La Habana no sirve, que eso no funcionó, que eso no sirvió, y después empezó a decir locuras, que es que no ha cumplido el Estado colombiano cuando es el primer mandatario, pues vemos a un Santos mortificado, porque recuerde, Vicky, que toda esta campaña internacional que le terminó dando el Nobel, que yo digo que es el Nobel comprado gracias al petróleo de La Guajira, conversado con el Estado noruego a través de la estatal petrolera noruega, pues todo esto le dio el prestigio que Santos tanto quería, que es un ególatra ambicioso parecido a Petro, en ese quererse a sí mismos por encima de los demás. La diferencia es que Santos es un jugador de ajedrez de la élite que yo he llamado élite revolucionaria, de la élite rica que siempre ha jugado con las banderas de paz, que nunca les importó que mataran a la gente en las regiones, sino que ellos siempre acordaron con las guerrillas, como lo hizo su hermano Enrique. Entonces, hoy es la materialización que tuvieron que encerrar a Petro en un cónclave y decirle, ya, basta ya, vas a acabar con todo, nosotros te lo permitimos, te cobijamos como izquierda, pero nosotros somos el régimen y nosotros imponemos el orden, y así es lo que está sucediendo hoy. Todos son mentiras. Recuerde cuando descubrimos que estaba reunido con ese sindicalista que fue tan nefasto en la toma guerrillera financiada por el narcotráfico, el estallido criminal o paro nacional, el señor Maltés, que era los que promovía en redes la destrucción también del país. Esa reunión de Santos con Maltés en plena ebullición de la violencia que destruyeron Cali, mi ciudad, acabaron con buena parte del Valle del Cauca, que eso golpeó arriba hasta Armenia, Pereira, incluso hasta Manizales llegó. Él jamás lo dijo, pero lo pillamos, porque uno se da cuenta de todo, porque todo llega y la maldad sale por algún lado a la luz. Santos ha tenido el control y el manejo desde que llegó Prada de ministro de Interior, ha tenido el control. Cuando Roy Barreras era el presidente del Senado, ellos no esperaran que el Consejo de Estado lo fuera a sacar por doble militancia. Ellos tenían el control del Congreso y a través de Mininterior usted sabe que tienen muchos recursos para manejar comunidades que le son afines a Gustavo Petro, como la organización del CRIC, que creo que ahora lo está queriendo poquito porque le están matando a sus indígenas. En fin, él está ahí, él está atento, a ellos no les importa dejar jugar a la extrema izquierda, porque ha sido parte del juego político de la élite revolucionaria colombiana, Vicky. Cuando se firmó el Acuerdo de La Habana, yo dije que era un pacto de élites. La élite política colombiana y la élite de las FARC. Las FARC no son ningunos pobrecitos campesinos, son multimillonarios que no entregaron sus recursos, los tienen seguro en algún banco, en algún lugar del mundo, algunos quedarán enterrados como los de muchos mafiosos, pero esos acuerdos estuvieron allí y siguen estando allí. Entonces Juan Fernando Cristo entra a organizar la casa, le toca cambiar el discurso, Vicky, yo no sé si usted vio el discurso de hace un mes y el de ahora, y usted sabe que él no se sonroja porque Juan Fernando es un político muy toreado,
en muchas lides que la vergüenza la perdió hace tiempo. Claro, pero vuelvo y repito, Jairo, es el régimen del que hablaba Álvaro Gómez, el régimen que nunca le permitió ser presidente y que le inventó un pasado que no existió de violencia al doctor Gómez, es el mismo régimen que Uribe Vélez rompió y que nunca se dio cuenta porque él era un paisa que venía, por decirlo en términos coloquiales, un paisa montañero que no era de la élite bogotana, le rompió la columna vertebral al régimen, pero no se dio cuenta que al volver a promover a un Santos estaba devolviéndole la posta al régimen, le devolvió la posta al mismísimo diablo. Porque yo recuerdo como hoy, Jairo, el día del triunfo de Juan Manuel Santos, que ni siquiera nos dejaron entrar a todos los uribistas al Coliseo porque eso ya estaba reservado para sus alfiles cercanos. Y después la desagradable alocución el día de la posesión, que usted recordará también, Jairo, porque yo tengo una memoria fantástica, que amenazaba con traer a Chávez y que iba a tener a Chávez sentado allí, a sabiendas de lo que había significado Chávez como amenaza para la estabilidad de Colombia y la misma rivalidad que alguna vez tuvieron Uribe y Chávez habiendo conversado, pero que terminaron siendo rivales. Y ahí recuerdo otra locución bastante incómoda, que fue un Armando Benedetti, que tampoco se me olvide, no quiero que al público se le olvide, que duró 8 años metido en la casa de Nariño, le faltó llevar un sofacama, hablando que por fin había llegado el gobierno de los pobres y que iba a ayudar a los pobres, elogiando y lamboneando y lagarteándole a Juan Manuel Santos. Entonces, conclusión, la llegada de Cristo es la llegada de uno de los alfiles más fuertes del samperosantismo, y eso lo que le garantiza al régimen es poder amarrar al loco. Amarrar al loco es no dejar que Petro siga haciendo lo que se le da la gana, solo servir al régimen, que es lo que a estos políticos profesionales les sirve. La constituyente se va a ir evaporando en el tiempo, que eso es una fortuna, sí, pero lo triste es tenerle uno que agradecer al régimen que nos trajo a esto, no puede ser. Entonces no nos dejemos, los que siempre hemos tenido coherencia, convencer de estos cantos de sirena, porque ellos seguirán negociando la vida de los demás, la que no les importa, mientras sus grandes intereses permanecerán intactos. Entonces concentrémonos en Gustavo Petro y la constituyente. ¿Qué cree que va a pasar con el plan de Petro de hacer una constituyente? Petro está obsesionado porque como él es mentiroso y él a todo el mundo le dijo que no iba por una constituyente, pero sabemos que la única forma de perpetuarse él o en cuerpo ajeno en un mismo régimen es modificando las reglas del juego, y la constituyente se volvió como el diario del político de turno, cómo amanecí el lunes, con quién me reuní el martes, qué estoy haciendo el miércoles. Pues estos sinvergüenzas que creen que la Constitución es un diario, una hoja de papel que se rompe cada vez que las emociones cambian o las locuras terminan siendo obsesivas, pues tienen que entender lo que ha dicho el presidente de la Corte Constitucional. Esto no es un juego. Las constituciones existen en el mundo como un contrato social que le da garantías al ciudadano de amarrar a los gobiernos de turno para tener libertades. No es la cadena para que los gobiernos amarren a los ciudadanos que queremos ser libres. Así de simple. Le va a salir mal, va a tener sus núcleos anarquistas, incendiarios en las universidades. Son núcleos pequeños pero que generan terror en el resto de la comunidad universitaria, con las mismas arengas, las mismas tonterías de hace 40 años, cuando yo no podía llegar a mi casa a Cali porque sacaban papas bomba hace 40, más Vicky, 45 años, tuvo que construir una vía alterna para yo llegar a mi casa en Cali. O sea, ¿hasta cuándo la basura interviene en el cerebro de las personas y las personas más jóvenes, cuando lo que tiene que reclamar un universitario es calidad de la educación, capacidad de interconexión, de tener la información de afuera, de ser capaces de competir en el mercado de Colombia y del mundo? No, aquí seguimos con el Che Guevara siendo el líder del horizonte. La verdad que eso da depresión. Te pregunto, Jairo, ¿el presidente se soñó con una salud especial para los maestros? ¿No es cierto que se lo soñó? O sea, tuvo una película. Y en medio de esa película... Bueno, pero la película terminó en consecuencias que debe haber gente que ya se murió, o por falta de medicamentos, o porque el tratamiento fue suspendido.
La película se la soñó y le ordenó al director de la previsora que cancelara los contratos con las EPS que eran escogidas por los mismos maestros en las regiones. Y los dejó en la calle. Lo que pasa es que ellos son un nicho, sobre todo no la base, sino los dirigentes, un nicho de privilegiados que usan al Estado para poder ellos tener prebendas superiores, que es lo que pasa con los grandes sindicatos, igualito a lo que pasa con los grandes grupos económicos que son dueños de pedazos de Estado, mientras el resto de la ciudadanía queda literalmente en la olla, sin voz y sin voto. Lo que hizo con los maestros es el imaginario del paraíso que tendrá Petro en su cabeza de una constituyente, donde si fuera hoy, sencillamente lo derrotamos en aplastante mayoría. Si hay reelección, lo derrotaría el presidente Uribe, y eso no va a ser posible. Es un distractor a su pésimo desempeño. A él no le gusta gobernar, él vive en un avión, él odia el dióxido de carbono y nos va a dejar viviendo en la edad de piedra, sin carbón, sin petróleo, sin gas, importando gas de Nicolás Maduro, su mejor amigo, y el resto, pues, los viajes sí para él, ¿no? Los viajes de él, de Francia, porque les fascina a estos comunistas los aviones privados. Ahí está Gustavo Bolívar en avión privado, está el de la Unidad de la Gestión del Riesgo, mejor dicho, todos los enchufados igualitos a los de Venezuela, con la diferencia de que allá había petróleo por doquier y aquí ya nos estamos quedando pobres. Senadora, si Petro no pasa esto por el Congreso, o miremos las dos posibilidades, ¿usted cree que es posible un acuerdo nacional con Petro, sí o no? No. El único acuerdo nacional, perdón. Sí, tranquila. No es posible, después te explico, no es posible. No es posible. 2, si pasa por el Congreso la constituyente, ¿se la aprueban o no se la aprueban? Primero un sí y un no, y luego me explica todo. No. Y tercero, ¿en realidad él está pensando en ir al Congreso o en realidad en su cabeza tiene fija la idea del poder constituyente que no requiere nada? En su cabeza, que no requiere nada, y al final vamos a tener el decretazo del que habla Germán Vargas. Ahora sí la escucho. En su cabeza y en la de sus asesores, que debe tener allá un poco de cubanos comunistas, quién sabe a quién han resucitado, estilo Marta Harnecker, ¿no? La asesora de cabecera de Chávez, porque pues los locos tienen siempre fanáticos detrás, volviéndolos más chiflados. Debe tener, sí, toda esta teoría del escritor Negri, del poder constituyente, pero a él se le olvida, y a Vargas Lleras se le olvida, que es que el poder constituyente generó una constitución donde se puso límites, porque los límites son la única forma de vivir en libertad en este plano físico. Usted mañana no puede llegar y tirar los elementos que le da su canal por la ventana porque se le dio la gana, o no llegar a los programas 150 veces, a ningún programa como hace él, siendo el primer mandatario pagado con plata de los colombianos, porque sencillamente a usted la botan del trabajo. Los límites son naturales cuando vienen de una autoridad legítima, y la Constitución fue expedida de forma legítima. El resto es mentira. Él solamente quiere distraer a la gente, y lo triste es que manda a sus ministros a inaugurar obras, muchas del gobierno anterior, y a decirle a campesinos y a comunidades pobrísimas, paupérrimas, que es que tienen que pesar en la Constitución cuando la gente está aguantando hambre física, hambre. Un papel no cambia las condiciones de vida de una persona. Más bien desarrollemos la Constitución en lo que nos falta y hagamos los cambios por las vías que son institucionales. Porque los temas del acuerdo nacional, ¿cuáles serían? A ver, ¿qué quiere Gustavo Petro en un acuerdo nacional? Entonces yo más bien le propongo a Juan Fernando Cristo que en el acuerdo nacional esté que queda prohibido que cualquier mandatario, presidente, exponga a los colombianos a quedarse sin la explotación y exploración de sus recursos naturales que les sirven para un mejor vivir. Prohibido poner en juego la seguridad energética del país. Ay, eso se lo firmo ya. Que empiece la erradicación y la fumigación de cultivos ilícitos y la sustitución, porque los campesinos están desesperados. Pongamos batallones de alta montaña, brigadas móviles protegiendo a esos campesinos en la sustitución. Se lo firmo ya. Que haya créditos, que haya acceso al crédito de las comunidades más vulnerables, que bajen las tasas de interés. Se lo compro ya. Que la fuerza pública se sienta orgullosa de defender la bandera y el escudo de Colombia, que no tengan las botas rotas, que no tengan solo un uniforme y que no estén los mejores pilotos de Black Hawk prácticamente haciendo inspecciones como si fueran de una vigilancia aeroportuaria. Esos son los temas
Eso vamos a tratar, de resto no le compro nada de la basura que quiere el régimen hoy aliado con Petro, porque el loco se les enloqueció y lo tuvieron que encarrilar. No quiero la basura de la politiquería cambiándome a mí unas reglas de juego cuando lo que la gente necesita es que no la maten y poder trabajar y comer tranquilos con su familia. Senadora, en ese sentido, vámonos, viajemos en el futuro. Muchos están temiendo, y vuelvo y digo teoría de Germán Vargas también, 2025, que todo esto es una tramoya, que al final un montón de gente va a ir allá a la Casa de Nariño a conversar, se van a sentar en el acuerdo nacional porque les da miedo decirle a Petro no, porque hay mucha gente con intereses y entonces pues les da miedo decirle a Petro no y hay que decirle sí, porque así por debajo. Robando. Les da miedo porque están robando. Cuando usted lo ponen a firmar contratos o a deshacer contratos y usted sabe que es ilegal, usted se va con el tiempo, con un disciplinario, con un penal y le toca contratar abogados a ver si Petro se los va a pagar a ellos. Es que ser funcionario es muy peligroso y estos no se están dando cuenta, por ejemplo, como el superintendente de salud, que va a terminar con un expediente gigantesco porque Petro lo puso a hacer locuras. Por eso renunció el de la fiduprevisora. A todos los ha puesto a hacer locuras, pero como adentro están haciendo unos negocios gigantes, como los carrotanques, como las ollas comunitarias, que es una vergüenza, Vic. Yo estoy aquí en Sucre y estoy escuchando lo que está sucediendo en La Mojana. ¿Cómo es posible que 70 tenderos hayan puesto la comida para alimentar a la población y los quebró el gobierno del cambio porque no les pagaron? Y así es todo. Y lo de Caregato, la construcción, no le quieren pagar al contratista. ¿Pero en qué gobierno estamos? En un gobierno de delincuentes que van a acabar con el país. Y esos me van a escribir a mí la Constitución. No gracias, y menos de la mano de un jugador de ajedrez como Juan Manuel Santos. No tiene unidad de nada, no logró pasar la reforma de educación, se la hundimos en Comisión Primera de Senado. No iba a poder con la pensional y le tocó a Luis Fernando Velasco con sus alfiles en Cámara sacar una proposición que es absurda porque viola la ley quinta que obliga a que la gente haga el debate. Eso no puede ser que usted acoja el texto de la ponencia que llegaba de Senado, eso se hace en el momento de la conciliación, que es la etapa final para llegar ya la ley a tener formalmente la expedición por parte del gobierno. No le salen las cosas, la de salud tampoco, él destruyó el sistema, sí, pero él no ha logrado, a pesar de la mermelada y la corrupción del Congreso, doblegar a esas mayorías. Ahora, pero sacó la pensional, ¿no? ¿Cómo? Sacó la pensional. Pero con una proposición no válida. Una proposición que ahí ayudó con Fernando Cristo. Me supongo que ayudó a alguien, pero eso se tiene que caer en la corte. ¿Y qué hicieron? Pactar con los más ricos, con los dueños de Colombia, que es el sector financiero, para darles un porcentaje y unas dádivas de comisiones. Entonces, yo no le creo nada a los comunistas porque ellos lo que son es resentidos y envidiosos que quieren parecerse al rico que ha trabajado toda la vida. En este caso, el problema de Colombia es que hay empresarios buenos y empresarios prebendarios que se quedan con pedazos de la tajada de un país para obligar y hacer leyes a su medida. Hoy Petro no tiene las mayorías, viene Cristo seguramente a enmermelar y a hablar con sus antiguos amigos, pero ojo con el Partido Liberal. Vicky y Jaime. Ojo con qué va a pasar con el Partido Liberal, porque Cristo es archienemigo del presidente Gaviria. Y yo no creo que por lo menos en Senado, los que quieren al presidente Gaviria, algunos con más disciplina de partido, otros menos, pero que al final actúan en bloques, algunos pocos, más en Senado, menos en Cámara, pero eso pasa en todos los partidos en Cámara, hay menos adscripción partidista y menos tradición de pertenencia a los partidos, por eso se renuevan tanto. Ojo, porque pueden llegar Santos y Cristo a buscar destruir el Partido Liberal y sacar al presidente Gaviria. Entonces acá hay una cantidad de jugadas en el ajedrez de Santos que hay que estar visibles. De resto, la única constituyente que podría haber es la destrucción de Gustavo Petro con todas sus primeras líneas, sus alfiles, sus amigos narcos que ahora están felices porque la coca va a terminar siendo la planta nacional. Mire, a mí, se lo confieso, Vicky, me da dolor este país, me da dolor con la gente que está a las 4 de la mañana trabajando, a ver si lleva algo a su casa,
me da dolor con la gente que solo tiene como acceso el gota a gota para poder tener un crédito, me da rabia con la gente que no pudo volver otra vez a sus fincas, no pudo otra vez volver a sus negocios que estaban siendo muy prósperos. Mire lo que está pasando en Bolívar Valle, un centro de producción y exportación de aguacate Hass con más de 10 comercializadoras internacionales, generadora de empleo sin igual, la gente desplazada, muerta del susto, escondidos en otros municipios. ¿Quieren esto para Colombia? ¿Quieren un personaje que está por fuera de la realidad, que no es apto para gobernar, que su cabeza no le da? Está muy amañado en el poder Petro, tipo que no llega ni a las reuniones oficiales. No, yo creo que Colombia no se merece esto y no podemos permitir que jamás, bajo ningún punto de vista, ni deje de haber elecciones, ni tampoco que se quede. Jamás. Ahí sí me copio de lo poco que me gusta de alguien con quien creo que hice las paces a pesar de las diferencias. Es un exministro de Salud, porque es una persona con la que se puede conversar a pesar de las diferencias. Es que no se queda y no lo vamos a dejar quedar, y si hay que sacarlo el día que se tenga que ir, hay que ir a hacerle la corte, a decirle, se va señor, que aquí no se queda. ¿Por qué cree que estarían en riesgo las elecciones del 2026? ¿Se podría llegar a eso a través de qué? Es decir, sí, porque muchos salen a defender la institucionalidad del país. Jairo, está en riesgo por dos cosas. Uno, 400 municipios con control territorial parcial o total de grupos ilegales. ¿De quién van a ser los votos? ¿Del fusil del grupo que domina de turno? ¿Se van a garantizar elecciones? ¿La gente va a estar protegida? ¿Va a tener el ejército la capacidad suficiente cuando ni siquiera este gobierno bandido les ha reparado los helicópteros y los aviones que no quiso comprar? Porque usted no comprar aviones lo que está ayudando es al narcotráfico por vía aérea, porque la interdicción aérea se acaba. Entonces, primero, ¿qué tipo de elecciones va a haber? ¿O va a haber departamentos donde no se puede hacer elecciones en ciertos municipios? Y que Petro garantice el dinero que cuesta una elección. Ahí empezó a golpear al registrador Penagos. Al registrador hay que protegerlo como institución y darle todas las garantías de que unas elecciones se puedan hacer. ¿Lo va a desfinanciar? ¿Será que empezamos a obligar a través de medidas cautelares solicitadas a la Procuraduría y que terminen en la Corte Constitucional obligando a que no desfinancie a la registraduría? Todo eso hay que pensar. Senadora María Fernanda Cabal, miremos un poco en ese escenario del 2026. ¿Qué está planeando Petro a fondo? Y esto como una continuación de la pregunta anterior. En el fondo, ¿qué quiere él con el 26? ¿Quiere poner a alguien suyo? ¿Quiere quedarse? ¿Quiere que no haya elecciones? ¿Qué quiere Petro? ¿Qué tiene en su cabeza? A ver, como es una personalidad tan disfuncional y a veces contradictoria por lo mentiroso que es, yo personalmente siento que él quiere quedar sin cuerpo ajeno. Él quiere amarrar todos los recursos ingentes, más sus socios de negocios que le ayudaron a llegar al poder, más los que se han enriquecido en este gobierno, para poner a su sucesora, que yo hasta la fecha veo que es María José Pizarro. Por eso él empieza a crear los símbolos de los que hablamos en otro programa suyo, Vicky. Los símbolos son parte de la comunicación. Los creadores de símbolos, por lo general, son organizaciones que tienen una necesidad de comunicar elementos sustanciales para dárselos a sus seguidores. Pero estos símbolos pueden fácilmente, como el universo de la mente humana es tan complejo, pasar a ser símbolos de fanáticos, como la hoz y el martillo, como la esvástica nazi, como lo que él pretende, riéndose seguramente de la tragedia de las muertes en Colombia por el M-19, con su bandera. A él le gusta ondear la bandera del M-19. A él le gusta inventarse que alguien le entregó el sombrerito por allá en Suecia. Ese sombrero lo puede haber comprado usted en cualquier lado. Y hacerle una urna, porque todo es vulgar, todo es grotesco. Él le gusta emular como Chávez de ser heredero de Bolívar. Entonces la espada de Bolívar y da la orden, como si fuera un emperador. Tráiganme la espada, la recuperamos. Toda esa loquera lo que hace es afianzar símbolos que terminan siendo recogidos por un grupo de personas
fanáticas e ignorantes que lo siguen. Y terminó con la sotana, dice el cura Camilo, pues al que ahora vamos a tener que venerar, y que los comunistas estuvieron a punto de hacer una estatua de semejante cura, que es solo recuerdo de dolor y de muerte en Carmen de Chucurí, donde los valientes santandereanos, que me fascinan, talaron los árboles para que no pasaran los buses que estaban siendo enviados por varios personajes como el senador Iván Cepeda, la senadora Ángela María Robledo, para obligar a imponer una imagen que para ellos era sagrada y para el pueblo era abominable. No los dejaron y dijeron que si la ponían, le ponían una bomba. Bueno, estuve yo acompañando a ese pueblo bravo, un pueblo lleno de gente que no tiene piernas ni manos, porque los helenos, asociados con los curas marxistas, acabaron con ese pueblo que no quería comunismo. Esa es la realidad de los comunistas. Petro se quiere quedar, yo no creo que él, sino en cuerpo ajeno, tendrá el dinero seguramente para mover mucha gente, pero no tiene ni la legitimidad ni la aprobación para hacer posible un triunfo. Y la oposición estará cada vez más fuerte, porque tristemente solo a través del dolor la gente tiene conciencia de la libertad. ¿Y por qué María José Pizarro? ¿Por qué no Francia Márquez, el propio Roy Barreras, Gustavo Bolívar? ¿Por qué cree que es María José Pizarro? Porque creo que esta va a ser una contienda de mujeres. Lo veo así, lo veo distinto. Si queremos tener un escenario, por decir innovador, algo sorpresivo que nunca ha sucedido, veo mujeres enfrentándose a una competencia por la presidencia de un país que va a quedar como si hubiera estado devastado por la guerra. La veo a ella, que fue la que le puso la banda presidencial, los veo a ellos dando una información muy del lado romántico de la tragedia, de la violencia que originaron las guerrillas. Recordemos que Carlos Pizarro, hermano de Hernando y de Eduardo, venía de las FARC, y los 5 más importantes dirigentes del M-19, como Bateman, Pizarro, no recuerdo si Fayad, pero en total eran 5, venían de las FARC para crear un movimiento que lograra urbanizar la guerra. Todo ese cuento de que se le robaron las elecciones a Rojas Pinilla, que de pronto sí se la robaron, pero crearon el mito fundacional, que es lo que ellos siempre hacen: inventar y crear mitos y leyendas para tener controlados e hipnotizados a los incautos. María José la veo como la más perfilada. Lo único bueno dentro de todo lo malo es que María José no tiene la esencia maligna de Petro ni de quienes la rodean. Ella actúa más como actuaría cualquiera que no ha tenido acceso al poder, y él ahora lo ha tenido en su nivel máximo, que es el acceso directo al presidente y estar también usted sabe que ella está en el Senado de la República, en esos cargos que terminan siendo los que definen la agenda del día a día. Ella está ahí en representación, está en la vicepresidencia, y bueno, todo apunta a que sea. Los grupos armados están en un festín. Está creciendo la coca, están talando todos los bosques, por eso todo lo que dice esta ministra es una farsa. Ella es tan incompetente y tan mentirosa como Petro. Están llenándose de armas ilegales y de última generación para tumbar helicópteros, de drones para asesinar soldados y policías. O sea, estamos en una realidad macabra que Petro no quiere ver, porque él no vive esa misma realidad. Él vive su paz total, que no existe. Es igual que la salud de los maestros, igual que la constituyente que él se imagina. No existe. El peligro de Petro es que es una persona que está fuera de realidad. Él goza y él promueve y él triunfa en anarquía, dejando a la gente completamente inerme y expuesta al bandidaje, dejando que una familia pase en una moto y la vuelen con una bomba y la maten, dejando que un pobre cuidador de motos lo maten como un perro y ni siquiera tiene, bueno, es que hasta el perrito uno ni siquiera debe permitirlo, porque vaya a ver las historias tan atroces que hemos escuchado, Vicky, de cuando los bandidos Guardia Campesina se tomaron los postos Caquetá y degollaron a ese muchacho, las historias tan horroríficas que ojalá
un día usted se entere y logra entrevistar a alguien, cómo desmembraban los perritos antiexplosivos y cómo los quemaban vivos. Todo este salvajismo, él lo disfruta, a él le gusta. Y como su mente es invertida, es al revés, él habla de paz, que le duelen los niños de Palestina y hace ese concierto que se debieron robar el 80%, el concierto ese de Holman Morris por Palestina, pero no por los niños de ningún lado de Colombia, por no nombrar La Guajira, por no ser repetitivo. No les importa, en sus valores internos no tienen esa escala definida, no les importa. Quieren es poder, quieren es dinero, están ajenos a una realidad trágica y esto solo le va a servir a él porque va a dejar un país totalmente desmembrado. Ahora, le quedan 2 años. ¿Hasta dónde es capaz de llegar Petro destrozando la capacidad de la fuerza pública? Muchísimo. Pero ¿sabe qué va a pasar, Vicky? Que la gente que no se vaya del país, o la gente que su supervivencia o la inversión de su vida está en la región, va a buscar defenderse. Entonces va a volver otra vez el fenómeno de la autodefensa, que la gente siente que es legítimo porque el Estado la dejó sola, y esto después va a ir escalando, entonces se van a unir con algunos narcos que ya estén hartos de Petro, y vuelve el fenómeno paramilitar. Guerrilla multiplicada por N grupos, paramilitares también financiados con parte del narcotráfico y en la mitad la población civil. Pero eso es muy, muy delicado, es decir, que vuelva el fenómeno, estos grupos que terminaron siendo criminales también, asesinando, desplazando y matando gente, que vuelva el fenómeno del paramilitarismo en el país, pues eso sería desastroso, sería claro, muy grave, senadora, muy grave. Pero es que la naturaleza de las guerras es esa. Uno cómo da tranquilidad, con instituciones, con batallones de alta montaña, con brigadas móviles, con policías bien equipados, con un sistema de información que usted logre pagar a la red de informantes, con informantes que tengan distintos sectores como se hacía antes. Es que con Uribe hubo 4 millones de personas enlazadas, hoy con el WhatsApp es más fácil. Más fácil. ¿Quién da información ahora? ¿No vio cómo mataron a ese muchacho de la Junta de Acción Comunal que lo sacaron a una cancha y le metieron 27 tiros? O sea que hay gente del ejército infiltrado, de la policía a la que le está pagando la mafia. Pues seguramente sí, porque la mafia acaba con todo, con jueces, con fiscales, con una Corte Suprema de Justicia donde mataron a los magistrados. Pero por Dios, si es que yo estoy viendo el fenómeno tan claro y ¿sabe qué me da dolor? Que nadie habla de la coca. Y la coca, Vicky, sigue creciendo en Jamundí. Ah, no, pues está peor que nunca. De nadie. Está peor que nunca, hay superproducción, usted ya encuentra cocaína por todos lados, es cierto que está más barata porque es que hay por todos lados, y cuando cogen una tonelada, no me sé las cifras exactas, pero los que saben de esto, uno habla con gente experta en narcotráfico, en lucha contra el narcotráfico, y lo que dice, mire, cuando cogen una tonelada es porque salieron 10, son como señuelos, entretienen a la autoridad acá y por el otro lado sale, o sea, tenemos superproducción. Mire, es que los cuentos de la izquierda son tan eficaces y nosotros somos tan ignorantes y tan incapaces en contar la verdad, porque uno trata de contar la verdad y explicarla, y explica uno tanto que yo siento que uno se vuelve aburrido. Ese cuento que nos echaron, que es que los campesinos, pobrecitos, solo tenían para cultivar coca, eso es mentira. En un principio, cuando no hay nada y llega el grupo ilegal y te ofrece, pues claro, la plata llama. Pero usted no va a encontrar, Vicky, ninguna región donde haya prosperado la familia campesina y el negocio sea la coca. Es destrucción del núcleo familiar, es inflación, una Coca-Cola puede costarte 20, 30 mil pesos. Es toda la prostitución que llega porque hay liquidez económica, es enfermedades venéreas, hasta VIH. Es el inframundo como si la coca trajera el infierno. Segundo, el que no siembre lo matan o lo desplazan. Tercero, le reclutan los niñitos y les violan las niñitas. Eso es vida. Nosotros recibimos llamadas todo el tiempo de Jamundí, de Villa Colombia, de Jamundí, del Catatumbo, de Samaniego, Nariño. La gente desesperada por sustitución de cultivos, porque no quieren más coca, porque se están muriendo de hambre en el Catatumbo y en Nariño, porque hay sobreproducción. Pero que haya sobreproducción no significa que la cadena de jíbaros no lleguen hasta el último municipio de Colombia, que después serán las primeras líneas que usará este gobierno para incendiar el país. Entonces, volver al sentido común. El campesino no puede cultivar coca porque va a ser un esclavo y lo van a terminar matando. No hay campesinos presos por cultivar coca, eso es mentira.
Y mientras te distraen, porque pobrecitos los campesinos, como la historia del glifosato que daba cáncer, eso sí me da rabia a mí, semejante producto que permitió que las cosechas se dieran, se le echa al café, se le echa a la caña de azúcar, se le echa a la palma de aceite, se le echa todo lo que usted consume, y lo digo yo y lo repito, hasta las flores del jardín de la abuela, pero cuando se le echa la coca produce cáncer. Yo no he visto un país más estúpido, más absurdo, más lleno de propaganda mentirosa, que acabó el destino de su autodestrucción y que después lo recogen jueces también para producir sentencias donde usted deja inoperante la fuerza pública. Entonces, que maten a la gente. No podemos hacer nada, que la maten. Pues no, aquí hay que volver con valor civil a un gran acuerdo nacional de sustitución de cultivos, de fumigación, de erradicación y de protección de las comunidades. Pero la economía ilegal. No, la economía que está en declive, usted sabe. La economía, entonces la gente está preocupada es con qué va a almorzar mañana, con qué va a mandar a los niños al colegio. La gente mayoritariamente no puede estar encima de todos estos temas nacionales porque realmente está pendiente de su supervivencia. Claro, pero si usted no controla el narcotráfico y los cultivos, esa cadena termina en desplazamiento, en violencia y en muerte. Y eso significa que el productor rural no va a tener capacidad, productor de comida, dueños de minas, todo lo que se hace en el campo, las petroleras, no van a poder producir porque no los dejan llegar o les vuelan la maquinaria o los secuestran o los matan, porque es toda una cadena que se desprende de eso. Entonces, si usted no tiene cómo generar ingresos, como me dijo un señor del Cauca que le dije, pero ¿por qué no llamas a Luis Fernando Velasco? Dijo, Luis Fernando, tengo la mina con 400 empleados cerrada cerca de Suárez, Cauca, hace 6 meses. No puedo llegar. Nos quitaron el ejército porque se acabó el convenio que había con Fuerza Pública, porque Velázquez parece que fuera como Voldemort, el señor maligno de Harry Potter, un hombre que uno dice, pero ¿usted qué le pasa, señor? Usted visita a los soldados heridos, a las familias de los soldados asesinados. ¿Usted ha visto lo que hacen estos bandidos? ¿Hasta cuándo nos echan el cuento de que no se puede usar la fuerza de respaldo aérea? Por Dios, 500% reclutamiento. Vicky, ¿sabe qué fue lo último que me enteré ahora que estuve en el Valle del Cauca? Que usan camionetas de la ONP para llevarse reclutadas niñitas indígenas a San José del Guaviare, como ese que detuvieron de la ONP, una niñita indígena. Lo están haciendo todo el tiempo. Por eso los indígenas están tan bravos con Petro y adentro está formándose una decisión en los indígenas para la creación de un nuevo Quintín Lame para defenderse de las disidencias. Entonces, repito, esta receta ya la hemos vivido, pero ahora es el mismo gobierno el que propicia la destrucción de los colombianos. Y si nosotros no nos sentamos a ver hasta dónde Petro ha tenido facultades y capacidades, exceso de poderes del Ejecutivo para llevar a la destrucción de Colombia, no podemos generar los correctivos. Este señor no tiene derecho a dejarnos sin explotar carbón, petróleo y gas. Que no sea tan loco, que se vaya seguro a una secta fanática del cambio climático a vivir, váyase, porque hace 20 años era la capa de ozono, hace 10 eran los polos que se iban a derretir y el agua nos iba a ahogar a todos. Yo la verdad es que la esquizofrenia no la resisto, yo quiero vivir en el mundo real, yo quiero cuidar la naturaleza, pero como dice Meloni, con el hombre adentro, no con el hombre afuera. ¿Y qué va a pasar con la fuerza pública? ¿En qué va a quedar cuando usted misma reconoce y ha advertido no solamente ahora, sino hace varios meses que está debilitada la fuerza pública? ¿Cómo llegará esa fuerza pública en el 2026, por ejemplo? Nosotros tenemos que prepararnos desde ya a saber cuáles son los planes para volver a reconquistar los territorios. ¿Sabe qué ventaja tenemos? Que los mejores generales, coroneles, capitanes están ahí, que los echó Santos, con Duque ahí más o menos, unos y otros no. Duque puso a mandar a unos que de pronto no eran los mejores, y con Petro, como él es paranoico, como buen izquierdópata, pues los echó y los sigue echando. Y cuando usted tiene una organización jerárquica, usted necesita mando, porque el soldado necesita confiar en el mando porque arriesga su vida. Por eso ustedes mismos publicaron que se han retirado casi 8.000. ¿En qué va a quedar? ¿Sabe qué queda con la ausencia de fuerza pública? Autodefensa, paramilitarismo, desorden social y matanza.
A eso nos va a llevar este salvaje. ¿Qué vamos a hacer? Con todos los veteranos de la fuerza pública, con los mejores soldados que ya se pensionaron, con los que vienen de Dubái, con todos los que llegan, hay que volver a reincorporar, pero dirigidos por los mejores, porque aquí vamos a tener que volver, así como lo dije, reincorporar soldados y reincorporar coroneles para que tengan mando. Aquí no podemos seguir con civiles que terminan siendo engañados por la misma fuerza pública como ministros de defensa. Aquí tenemos que poner de ministro de defensa a un exmilitar, o coronel o general, pero que conozca cómo es esto, como pasa con el general Juvenal Díaz. ¿Usted cree que a Juvenal Díaz lo engañan a la fuerza pública? No lo engañan. A un civil sí, porque uno no tiene formación ni militar ni policial. Entonces esto se endereza con mucho carácter y mucha decisión, pero los desafíos están ahí. Que Petro no vaya a desfinanciar la registraduría, que las guerrillas que hoy son de todo, narcoguerrilla, narco, lo que sea, permitan las elecciones en esas regiones. Imagínense las elecciones cómo van a ser en las montañas de Jamundí, cómo van a ser las elecciones en Tuluá, cómo van a ser las elecciones en el Chocó, donde todavía en la parte del Chocó que pega hacia el Urabá, la zona de los migrantes ilegales, que no se va a empeorar porque aquí no quisieron resolver nada. ¿Qué va a pasar en la zona del Bagre, de Tarazá, en todos esos corredores? ¿Va a haber elecciones libres? Yo no lo sé, pero desde ya tenemos que estar atentos a saber que por lo menos los recursos estén en la registraduría y respaldar la fuerza pública, así sea nosotros como sociedad civil. Si nosotros tenemos que poner de nuestro bolsillo para atender las necesidades de bienestar de la fuerza pública, lo tenemos que hacer los civiles. No, ¿y qué tal el comisionado de paz pidiéndole perdón a Iván Márquez? O sea, es que de verdad que es ya el ridículo absoluto, pidiéndole perdón por una operación militar. O sea, los militares amarrados no pueden hacer nada. Y el día que hacen algo, entonces hasta los amenazan con que hay que investigar por qué hicieron ese operativo. Y pidiendo perdón a Iván Márquez. Y me cuentan que la fiscal general, Vicky, apenas dan de baja a un bandido de estos, manda fiscal especializado desde Bogotá. Digo, oh, wow. ¿Y eso lo hace cuando han hecho las masacres? ¿Manda fiscales especializados de Bogotá? ¿O los está mandando a ver si la fuerza pública hizo algo mal para judicializar? Pues sí, eso me han contado de ejército y de policía.